Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín, bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. De acuerdo con la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, la recaudación fiscal en nuestro país y sus mecanismos de contribución son deficientes, lo que genera y arrastra una cadena de deficiencias también en materia de salud, de educación, de infraestructura y de muchos otros rubros, de muchas otras aristas que se ven impactadas por la baja recaudación fiscal. El pasado 18 de octubre se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos de la Federación como parte del proceso de la reforma fiscal. Esta reforma que ya fue enviada al Senado de la República para su análisis y aprobación. 4,5 billones de pesos tendrá la Federación para gastar el próximo año 2014. Esos recursos van a provenir lo mismo de la renta petrolera que del IVA, el ISR y de algunos otros impuestos nuevos que ya comentaremos y que ya explicaremos a lo largo de esta emisión. ¿Pero qué aspectos contempla esta reforma? ¿Crece la base de contribuyentes? ¿Se amplía la base gravable? Hoy, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. El sistema fiscal mexicano es el menos eficiente entre las 34 naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Manuel López San Martín. Estamos en Visión Universitaria desde la Cámara de Diputados. Gracias a los estudiantes que nos acompañan. Muchas gracias a los universitarios de la Universidad Unitec y también de la Universidad Justo Sierra. Gracias por estar con nosotros. Hoy un tema polémico, a discusión, a debate. Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de la reforma fiscal, la reforma hacendaria que fue hace unos días aprobada en la Cámara de Diputados. Nos acompañan 3 legisladores y les pido que sean ellos quienes se presenten. Por favor, diputado de izquierda a derecha. Gracias. Literal, vamos. Gracias. Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo y secretario en la Comisión de Hacienda. Muchas gracias. Por favor, diputado. Salomón Juan Marcos, del Grupo Parlamentario del PRI, Comisión de Hacienda, secretario y secretario de Comisión de Competitividad. Bienvenido, muchas gracias. Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Comisión Especial de Industria Maquiladora y Exportación e integrante de la Comisión de Economía. Vamos con las preguntas de los universitarios. Jonathan Huerta, por favor, Jonathan. ¿Qué beneficios hay en que haya IVA en la comida para animales, en que se ponga un IVA en la renta, en la compra de una casa, en que tenga IVA los colegios privados? ¿Qué beneficio nos trae esto? Quiero decirte que con la reforma hacendaria, aunado con la reforma que ya se aprobó financiera, con la reforma de telecomunicaciones, con la reforma laboral, con la reforma educativa, y nos falta aún la reforma energética, es un complemento para que México y los mexicanos tengamos en un mediano plazo una mejor calidad de vida, tengamos un país más competitivo, tengamos ese empleo que tanto se requiere, y más ustedes que son jóvenes y al salir de la universidad piensan y buscan en dónde poder tener un trabajo. Déjame comentarte de los puntos que estás comentando. Es una reforma social, es una reforma progresiva, fue una redistribución de los impuestos que se cobran a las empresas, a todas las personas físicas, a las que producen algún ingreso, y el 10% sí son algunos
impuestos como lo que mencionaste del impuesto para las mascotas. Pero déjame decirte que no hay IVA en alimentos para los humanos, no hay IVA en medicinas, no hay IVA en las colegiaturas, no hay ningún tipo de IVA en ninguna renta de casas o enajenación, casas de Infonavit, hasta un monto de 3,5 millones de pesos para arriba ya empiezan a tener los impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se protege mucho a la clase media y a la clase social que menos tiene. Creo que... ¿Dirías que es una buena reforma, diputado? ¿La votaste a favor? Claro que la voté a favor. A ver, creo que vamos si les parece, a poner en contexto. Diputado Cantú, Sí. Bueno, ¿es una buena reforma esta o no es una buena reforma? no, no es buena. Tiene algunos puntos buenos. El hecho de que no se haya cobrado IVA alimentos y medicinas, que había sido una propuesta del PAN antes, creo que es positivo, porque hubiera afectado a los sectores más empobrecidos de la población. Pero hay unos impuestos que son nocivos desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, el IVA en la frontera, que lo están homologando cuando el promedio de aquel lado de México, en Texas, por ejemplo, del cobro de IVA anda como en 8% y acá se va a tener que pagar el 16%. Eso nos quita competitividad del sector de la frontera. También nosotros lo votamos en contra porque sigue el aumento escalonado de cada mes a gasolina y a diésel. Entonces nosotros creemos que también es un impuesto nocivo porque esto incrementa los costos de todos los productos, porque se usa mucho para el transporte, las mercancías, en los costos. Y además el actual presidente prometió bajar el precio de la gasolina y la electricidad y pues no lo ha hecho. Aunque también queremos decir que tiene cosas buenas. Retomó una propuesta que teníamos nosotros de hace muchos años presentando de cobrar a las ganancias en la bolsa de valores. 10% se le pone. 10%. Y ahí se mueve muchísimo dinero y nada más los ricos son los que mueven recursos ahí. Y entonces estaban privilegiados en ese sentido y creemos que ahora se hace una justicia social al cobrar impuestos a las ganancias en la bolsa de valores. Con sus salvedades, con algunos aspectos positivos, pero en el PAN han sido duros críticos de esta reforma. Y lo continuaremos ¿Por qué es una mala reforma siendo. esta? No es una mala reforma, es una catastrófica reforma. Es una reforma que principalmente les va a afectar a ustedes, los jóvenes, porque no va a haber trabajo para ustedes en el futuro. Y les voy a decir por qué. Esta reforma aumenta de una manera generalizada el impuesto sobre la renta en las actividades productivas, principalmente en las actividades de exportación, en un enfoque en las actividades maquiladoras que representan alrededor de 5 a 6 millones de habitantes que de una manera directa o indirecta viven de la industria exportadora y representa alrededor del 80% de la capacidad exportadora del país. El impuesto sobre la renta está basado en una fórmula muy simple aritmética. Los ingresos que se acumulan menos lo que se deducen. Lo que se deduce es lo que te cuesta producir. Bueno, a las deducciones les quitan un montón de situaciones que estaban autorizadas, como los gastos de previsión social, y las maquiladoras son grandes generadoras de empleo, y ahora gran parte de los gastos de previsión social no son deducibles. Se supone que no iban a subir las tasas del 30% en todo el país, aunque la ley actual dice que se deben de bajar al 28%. Bueno, de por sí la están subiendo del 28 al 30%, porque conforme la ley vigente, la tasa se debe de bajar al 28%. Bueno, la mantienen al 30%, pero en maquiladoras que tributan por su competitividad internacional para mantenerla al 17.5% de impuestos sobre la renta, se suben al 30%, más el 10% de distribución de utilidades, más 3 o 4 puntos de las no deducibilidades de los gastos de previsión social, verdaderamente las sacan de mercado. El impacto para las maquiladoras de lo que van a pagar más de impuestos es entre 100 y 850%.
todo eso afecta a la competitividad del país, sobre todo en las exportaciones de donde somos buenos. Es una parte de la economía de donde somos campeones mundiales, ahí nos van a atacar. No le veo yo una situación positiva, una reforma en donde va a hacer que se pierdan utilidades de empleos para el futuro del país. Vamos con otra pregunta, vamos con David Rossetti, por favor. ¿En qué nos beneficiaría a nosotros como pueblo, como gente, esa amplitud a las ganancias, a nuevas ganancias? ¿Cómo sería el beneficio y en qué sectores se aplicaría ese beneficio para mejorarlo? El que haya mayor recaudación. El que haya mayor recaudación. Regresamos, si les parece, con esa pregunta. Vamos a ir a un corte, seguimos en esta visión universitaria desde la Cámara de Diputados. Al primer semestre de 2013, el impuesto sobre la renta tuvo un incremento del 14% con relación al mismo periodo del año anterior. De enero a junio de 2013, el ingreso federal proveniente del IVA disminuyó un 7% con respecto al año anterior. Seguimos, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Visión Universitaria. Nos quedamos con la pregunta de David Rossetti. ¿En qué nos beneficia o en qué nos beneficiaría que se ampliara la base de contribuyentes? Más allá de que paguemos o paguen más los mismos de siempre, de que paguen más, de que paguemos todos. ¿En qué nos beneficiaría y si se logra o no se logra con esta reforma? Vamos a cambiarle el orden, por favor, diputado. Gracias. Bueno, pues el gobierno necesita recursos para poder atender las necesidades sociales del país, especialmente lo relacionado a la educación, a la salud, y impulsar la economía del país mediante la inversión en infraestructura, carreteras, puentes, etcétera. Sin embargo, nosotros consideramos que últimamente el gobierno no ha puesto el interés que se debiera en estos temas. Por ejemplo, cada vez más hay más rechazados en las universidades públicas, cada vez más hay mal servicio médico en la población. Entonces, nosotros creemos que también debe haber por parte del gobierno una muestra de que los recursos se invierten bien, que no hay corrupción, que no se desvían. Y eso es lo que le da en un momento dado autoridad moral para pedir más impuestos o que se paguen los impuestos, ¿verdad? Porque si la ciudadanía no ve que traiga beneficios los recursos públicos o que hay políticos que se enriquecen con estos recursos públicos, pues va y paga los impuestos de mala gana porque no ve que tengan un buen destino, ¿no? ¿Ayuda o no ayuda esta reforma a ampliar esa base de contribuyentes? Son reformas que los resultados los vamos a ver en 2, 3 años y va a ser resultados positivos. Es un conjunto de reformas que lo que vienen a hacer ahorita, en este momento, la reforma hacendaria es que los que menos tienen van a tener seguridad social, van a tener un seguro de desempleo, van a tener también a las personas de 65 y más, pues van a tener una participación donde puedan tener. Recordemos que tenemos más de la mitad de los mexicanos en extrema pobreza y que lo que necesitamos es ayudar en estos momentos con estas reformas a esta gente. Pero ¿se amplía la base de contribuyentes? Es decir, ¿pagarán más mexicanos o pagaremos los mismos, pero pagaremos más? Te voy a decir que es un atractivo para muchos informales el que les dan 7 años para que puedan entrar ya a hacer, desde un principio, el primer año te dicen, si tú me das tu registro, si tú me das tus datos, puedes entrar a la seguridad social y no te cuesta un solo centavo. Al siguiente año te cuesta el 10% y así se va hasta que al 7º año ya seas un pagador de impuestos normal y que se vaya empleando, pero ya tienen tu documentación y tus datos y se está ampliando para esto. Creo que es muy importante que la informalidad cada vez se venga a la formalidad porque vamos a ser más los que estemos pagando los impuestos en beneficio de los propios mexicanos. ¿Se amplía la base de contribuyentes, la base gravable? No, definitivamente no.
hay que distinguir base de contribuyentes sobre base gravable. Base gravable es donde se cobra el impuesto. Base de contribuyentes son las personas que pagan impuestos. Esta reforma no amplía en ninguna manera la base de contribuyentes. Y para contestar la pregunta del compañero muy específicamente, esta reforma tampoco va a aumentar el ingreso tributario del gobierno. El ingreso tributario del gobierno va a aumentar con la deuda que va a contratar el gobierno, en la cual votamos en contra de la fracción parlamentaria del PAN en esa deuda. Para que haya ingresos necesita haber actividades productivas que produzcan una base gravable. No va a haber base gravable porque ataca las actividades productivas. Entonces las empresas no van a producir lo que deben, por lo tanto no van a pagar los impuestos que actualmente sí están pagando. Con el IENTU y con el GIDE inclusive, actualmente están pagando. Con esta nueva reforma que sube exponencialmente los impuestos que se van a pagar, va a atacar a las utilidades de esas empresas y esas empresas no van a ser productivas. Miren, en una cosa que discrepo de nuestros amigos del Partido del Trabajo es que aunque se grave las utilidades en la bolsa, yo creo que no se ha tomado en cuenta un impacto muy negativo, que es el ahorro nacional. El ahorro nacional está fincado en las Afores, y las Afores todas invierten en la bolsa. Entonces ahora todos nosotros que tenemos un trabajo y que está invertido nuestros ahorros en las Afores van a pagar ese 10% de utilidades, de impuestos sobre las utilidades en la bolsa. Entonces no es una panacea eso tampoco, está muy mal estructurada esta reforma. Se dice que se va a subir a los informales a la formalidad porque se les va a dar 7 años de oportunidad de ingresar 10% al impuesto sobre la renta. En primer lugar, no se les va a regalar la seguridad social. ¿Quién en su sano juicio de informal, en donde no paga seguro social, donde no paga Infonavit, en donde no paga impuesto sobre la renta, en donde ni siquiera pagan salarios mínimos, se va a formalizar para inmediatamente tener que cobrar IVA a sus clientes? Nadie lo va a hacer. Eso es una total y absoluta falacia. No está estructurada adecuadamente esta reforma. Pues ahí está el tema. Vamos a un corte, vamos a hacer una pausa y seguimos con más preguntas de ustedes. Seguimos en esta visión universitaria, nos vamos con otra visión y regresamos a la Cámara de Diputados. Mire, se va a aumentar la recaudación en un punto del PIB. Para un país que está recaudando 10 puntos del PIB de puros impuestos, es un 10% más. No recaudamos mucho, pero como proporción de lo que recaudamos no es un aumento tan trivial. Por otro lado, hay una expansión del déficit. Esa es la parte más importante en la elevación significativa que habrá del gasto público respecto a lo que se ejerció en el año que estábamos todavía, en el 2013. Estos cerca de 2,5 puntos adicionales, no está muy claro cómo se van a gastar y hay prácticamente nada hasta ahora en la discusión sobre cómo incrementar la rendición de cuentas, la transparencia. Ya le van a dar más dinero al gobierno y todavía no han resuelto temas fundamentales para darle credibilidad a este gasto. Si uno ve, digamos, cómo se esperan gastar en los grandes agregados estos recursos adicionales, el paso del tiempo en este sexenio, simplemente en materia de pensiones a los burócratas, se va a estar gastando 1 punto adicional del PIB, que es lo que se espera recaudar este año como resultado de las reformas tributarias. Entonces, tiene sentido recaudarle más a los ciudadanos para darles pensiones a los trabajadores al servicio del Estado, que son mayores que las que tenemos los que no trabajamos en el Estado. Pues hay una cierta injusticia ahí. El gasto se debería de ejercer en los ciudadanos, se dice muy fácil, pero esto se debe ejercer de 2 formas. Uno, más inversión. Lo que detona crecimiento hacia adelante es una buena inversión de calidad. Mejores carreteras, mejores puertos, mejores trenes suburbanos, por ejemplo. La cantidad de tiempo que pierden los mexicanos más pobres desplazándose es terrible. Mejores plantas de tratamiento de agua, mejor para que haya menos contaminación del agua sucia y mejor calidad del agua que bebemos. En fin, eso sería la tarea quizá más importante y básica que nos elevaría el bienestar a todos. Por supuesto hay que gastar más en educación y salud, pero si uno ve los niveles de gasto que tenemos en educación y salud, no son tan malos. Lo malo es que lo gastamos muy mal.
5% de desperdicio en el gobierno equivale al punto del PIB que nos quieren quitar adicional a los ciudadanos. Hubiera sido mucho más razonable políticamente haber empezado por eso. Nos vamos a ahorrar estos excesos de gasto de personal, de coches, de rentas de oficinas. En el estado de Tamaulipas supimos el escándalo de esta niña Paloma, la mejor enlace en matemáticas de quinto de primaria, que le dio una beca de 400 pesos 4 meses y luego le dejó llegar. No tiene dinero el gobierno de Tamaulipas para esa prioridad. No podría sacrificar el señor gobernador de sus 100 coches medio tanque al mes, con lo cual se pagaría la beca de la señorita Paloma. Entonces yo creo que hay muchísimos de esos excesos que los diputados y senadores deben de poner criterios evaluables por los ciudadanos de cómo usar mejor ese tipo de recursos públicos. Hasta junio de 2013, los ingresos tributarios del gobierno federal crecieron un 15% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros desde la Cámara de Diputados haciendo esta visión universitaria. Vamos con otra pregunta, vamos con Samantha Sotelo Yáñez. ¿Qué sectores de la población pagarán más impuestos y los que no lo hacían lo pagarán en esta reforma fiscal? A ver, ¿quién es el valiente? Vamos al revés. Mira, Samantha, muchas gracias por tu pregunta. Los sectores que van a pagar más impuestos son los que más producen. Son los sectores más exitosos y los que son competitivos. Entonces, al pagar más impuestos, van a irse reduciendo en su competitividad, ya no van a invertir tanto y van a reducir sus plantas productivas. Ese va a ser el resultado. También las personas físicas, nosotros, profesionistas, cuando se reciban ustedes, etcétera, si reciben un buen trabajo, que ganen alrededor de más de 40,000 pesos al mes, que es un buen trabajo para un profesionista, se les va a cargar la mano con un 32%. Si les va todavía mejor, se les sube el impuesto sobre la renta a un 35%. Si sus ahorros los invierten en la bolsa, les van a gravar con un 10%. Si quieren echar a andar un negocito, a ese negocio y compran maquinaria y equipo para un negocio, no van a poderla deducir de inmediato, la van a tener que deducir a través de los años. Entonces, todo lo que se está haciendo está desincentivando la inversión. Entonces, una reforma que no impulsa, es una reforma que castiga y cobra al éxito. Yo creo que un país, para que sea exitoso, tiene que tener una estructura muy sencilla, generar riqueza a través del emprendedor, a través de la gente que arriesga su capital, a través de la gente que obtiene un crédito para arriesgar su capital. No se va a promover esa clase de iniciativa y es algo que impide el crecimiento de un país, no genera ingresos tributarios y nos puede llevar a la quiebra del país con el déficit de deuda pública que está propuesto, que en 2 años va a llegar al 7%. Si todo es malo, estábamos muy bien antes, diputado, es decir, cómo se recaudaba, cómo se hacían las cosas durante el sexenio anterior y el anterior a ese, íbamos, digamos, muy bien, lo pregunto, para un nuevo gobierno, para un gobierno emanado ahora del PRI. El 90% de todos estos impuestos de los que estamos hablando nomás se redistribuyeron. Sí hubo algo de impuestos nuevos, como lo que comentaba el compañero, que a la comida chatarra un porcentaje, que al refresco, al azúcar, etcétera, como al cigarro, el que viene desde hace muchos años. Pero yo lo que trato de decir es que el emprendedor, el que está teniendo muy buenas utilidades, con estas reformas aunadas con la energética, nomás imagínate cuántos inversionistas no van a llegar al concesionarles Petróleos Mexicanos, si la reforma sale así, que así espero, que puedan, que puedan de veras darle la concesión para que puedan perforar y sacar gas. ¿Qué va a pasar con eso? Vamos a sacar un producto mucho más barato, mucho más limpio, no va a contaminar, van a ganar muy buenas utilidades, va a tener muchos empleos y le va a dar una muy buena participación al gobierno federal de sus utilidades. A los que menos tienen es a los que menos les afecta. En la fracción final
de que decían que nomás eran 2 salarios mínimos y lo iban a pagar impuestos. No, se agregó hasta 4 salarios mínimos que vienen siendo casi 100,000 pesos de lo que pueda cobrar algún obrero y no paga ningún impuesto de 100,000 pesos para abajo. El mayor porcentaje de los mexicanos, el 90% o 80 y tantos por ciento, ganan menos de esa cantidad y esos van a estar exentos de los impuestos. Los que ganan más, los que producen más, lógico que ganan más impuestos. Yo quisiera, y como empresa o como empresario, cada día ganar más, aunque pague más impuestos, porque estoy ganando más utilidades. Con todo y todo, diputado, ustedes votaron en contra. ¿Qué le faltó o qué tendría que venir para una próxima reforma? Están usando como sinónimo el que más produce y el que tiene más ganancias. Hay una diferencia abismal, porque el que más produce es el trabajador, es el obrero. Si quitas a los trabajadores, el empresario no va a poder producir nada. Y los trabajadores esos no necesitan pagar impuestos, se los cobran en lo chino. El empresario se los deduce y ya le paga libre de impuestos y después el empresario reporta a Hacienda lo que le quitó en el salario de los trabajadores. Entonces, sí es cierto que los que más producen son los que más pagan. México ha sido un sector de paraíso fiscal para los de altos ingresos, porque bajo la lógica del PAN y algunos priistas neoliberales, si dejamos que los empresarios no les cobres impuestos en las ganancias en la bolsa y en dividendos, van a generar riqueza y van a reinvertir y entonces va a crecer el país. Pero esa política se ha seguido en los últimos 30 años y hemos tenido un crecimiento muy deficiente, prácticamente la economía estancada porque en promedio ha crecido lo mismo que ha crecido la población. Y antes de que se aplicaran estas políticas neoliberales, crecíamos en un 7-8% en el país, con el asunto de la economía mixta, con mayor participación del gobierno en las inversiones, buscando que no perdiera poder adquisitivo el salario para que consumieran los trabajadores, los obreros y la economía interna estuviera fuerte. Ahora nos quieren hacer competir con salarios de hambre, que venga la inversión extranjera porque aquí casi no se les paga a los trabajadores. Esto tiene deprimida la economía interna y tiene al país en una crisis permanente de hace ya muchos años. Ahí hay 3 posiciones diferentes. Yo les agradezco muchísimo el tiempo, la disposición, que hayan conversado con nosotros, con los universitarios, con nuestro público. Gracias a ustedes por haber dado la vuelta acá, gracias a los estudiantes de la Universidad Justo Sierra, del Unitec. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias de nuevo. Gracias a usted por vernos. Ahí están nuestras vías de contacto, el Twitter, el Facebook, la página del canal del Congreso. Escríbanos, póngase en contacto con nosotros, sugiéranos temas. Nos encontraremos aquí en la próxima edición universitaria. Gracias, muy buenas tardes. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.